El ejercicio 1 nos pide que trabajemos con un texto que es el primer capítulo del Quijote de la Mancha. Nos da una dirección desde donde podemos bajar ese primer capítulo. En realidad hay más de un lugar desde donde se lo puede descargar o descargar o copiar directamente de la página HTML, copiar y pegarlo en un archivo de texto, o sea, directamente sobre el bloc de notas. A partir de eso, que lo tenemos eh, ya listo, vamos a acomodarlo un poco para poder verlo en la pantalla. En realidad van a ver que no se ve directamente como un libro, eh, sino que las líneas son mucho más largas una vez que uno copia del HTML a un formato de texto. Eh, Esto completo, este párrafo completo, en realidad es una línea. A medida que nosotros estiramos o acercamos, vemos que se achica solamente para dar conformidad a la ventana del bloc de notas. Pero si nosotros seguimos agrandándolo, vamos a ver que todo este párrafo es formalmente una línea en el archivo y lo va a contar como tal. Por ahí, si lo descargan de algún lado, tienen disponible a partir de un PDF a Word, por ejemplo, van a tener las líneas más acotadas. Por lo tanto, los resultados, cuando hagamos los conteos que vamos a hacer nosotros, probablemente no sean los mismos, pero el método es exactamente igual. Entonces, en el punto A nos pide que de ese texto contemos la cantidad de caracteres en un primer caso, considerando caracteres en blanco, pero no las líneas en blanco, o sea, salteamos sin contar las líneas en blanco. Los caracteres en blanco son los blancos estos que aparecen entre palabras, los que realmente vamos a contar. En un segundo caso, contemos los caracteres sin contar en los blancos, y en tercer caso, las vocales. En el punto B, cuál o cuáles son las líneas más largas y cuántos caracteres tiene. Esto es porque puede haber un máximo de caracteres en líneas que coincidan en más de una línea, o sea, no tiene por qué haber un solo máximo, sino más de uno. Después que contemos cuántas palabras hay en el C, y finalmente que agreguemos al final el nombre del autor. Entonces vamos a empezar con el punto A. Como es un poco largo, vamos a repetir los subenunciados en cada caso. En el punto A, antes que nada, lo que tenemos que hacer es abrir el archivo, y una vez que tengamos el puntero al archivo, vamos a poder trabajar. Eso lo abrimos con openquijote.txt, que es el nombre que yo le puse al archivo. Está directamente puesto el archivo sin ninguna ruta en el sistema operativo, porque al archivo lo tengo en la misma carpeta que el programa. El modo, como lo único que vamos a hacer es leer, contar, etcétera, es todo tareas de lectura, vamos a abrir en modo read y vamos a utilizar como codificación UTF-8. Eh, Podría no ser necesario según el archivo de origen que tomen ustedes, pero en mi caso sí, porque si no hay algunos caracteres, particularmente acentos o algunos otros caracteres que aparecen en eh, formas diferentes y no se puede leer bien. Entonces, en primer lugar, ejecutamos esto. Para mirar el archivo, lo ubicamos en la posición inicial, a pesar de que está ahí porque está recién abierto,
y vamos a imprimir las líneas. Con este for L de línea, en el puntero F imprimimos las líneas. Ahí lo vemos impreso. Y después vamos a empezar a resolver los problemas que nos plantea el enunciado. Entonces el primero nos pide que contemos los caracteres totales incluyendo los blancos. Volvemos a posicionar el puntero al inicio e inicializamos una variable con la cantidad en cero, que es donde vamos a contar la cantidad de caracteres. Recorremos nuevamente, como hicimos anteriormente, el archivo, y cada L va a ser una cadena de caracteres. O sea, cada línea que vamos recorriendo en este for va a ser una cadena de caracteres. Lo que vamos a hacer es contar con len la cantidad de caracteres que tiene esa cantidad de líneas, pero lo vamos a hacer quitándole posibles caracteres blancos en los extremos para contar los caracteres blancos internos de las listas, pero quitar eventuales caracteres externos. Eso lo hacemos con strip. Entonces, lenDstrip de L.strip nos va a dar la cantidad de caracteres, incluyendo los blancos, en cada línea. Y a eso lo vamos a sumar en CNT con blancos. Y finalmente imprimimos el total. Y nos da una cantidad de 10.438 caracteres. El apartado 2 del punto A nos pide que contemos los caracteres sin tener en cuenta los espacios en blanco. Por supuesto que para eso, como siempre, vamos a recorrer el archivo a través del puntero F con este for, obteniendo cada una de las líneas. Pero para resolver la cantidad de caracteres sin contar los espacios en blanco, la estrategia que vamos a tomar es que a cada línea la vamos a dividir en palabras. ¿Cómo la vamos a dividir en palabras? Con esta función tenemos que tener en cuenta que el L lo que nos da es una cadena de caracteres completa representando la línea. Y con esta función aplicada a la cadena de caracteres, que es split, split es separar, y el criterio para separar es el argumento. Nuestro argumento va a ser un carácter en blanco, o sea que va a separar la línea según los caracteres en blanco, por lo tanto en palabras. Y a eso lo vamos a poner en una variable palabras que, dado el split, palabras va a ser una lista con las palabras de la línea. Pero como en el punto C del punto 1 nos pide que contemos la cantidad de palabras, vamos a aprovechar que ya tenemos subdivididas las palabras, cada línea en palabras, y que estamos recorriendo todo el archivo, y vamos a resolver en este apartado también el punto C. Ahora, al tener las palabras ya y después recorrer las palabras para hacer un conteo, porque en este for interno recorremos la lista de palabras y ponemos cada uno de los elementos de la lista de palabras, o sea, cada palabra en una variable, eso nos permite que podamos procesar cada palabra. Por lo tanto, vamos a aprovechar también, además de contar la cantidad de palabras, ver qué vocales tiene cada una de las palabras. O sea que vamos a resolver un 3 en 1 y un poco más. ¿Por qué? Porque en el siguiente punto, el punto D,
Lo que nos pide es que encontremos cuál o cuáles son las líneas que tienen mayor cantidad de caracteres. No podemos pensar, aunque seguramente en este caso sí lo es, de que hay una línea que es la más larga en cantidad de caracteres, pero eventualmente podría ocurrir que haya más de una línea con la misma cantidad máxima de caracteres. Entonces vamos a considerar esa situación. Y para eso, a medida que vayamos recorriendo cada una de las líneas, vamos a inicializar esta variable cnt_let línea, que es cantidad de caracteres por línea. Lo que vamos a hacer es contar la cantidad de caracteres en cada línea, y una vez que terminemos la línea, vamos a, en esta lista long_lin que inicializamos acá arriba como lista vacía, vamos a agregarle una sublista con el número de línea y la cantidad de caracteres, de letras en realidad, sin contarlos en blanco, que tiene esa línea respectiva. O sea, vamos a hacer casi un 4 en 1. Eso hace que el problema a resolver sea un poco más complejo, pero a esta altura del curso creo que viene bastante bien considerar todas estas soluciones juntas. Entonces, CNTLET va a contar la cantidad total de caracteres sin blancos, CNTVOC la cantidad de vocales, CNTPAL la cantidad de palabras, y en esta long_lin la cantidad de caracteres sin blancos por línea, o sea, una lista. Recorremos el archivo a través del puntero, obteniendo cada una de las líneas. Obtenemos la cantidad de palabras y en el for interno recorremos la cantidad de las palabras, perdón, esta lista palabras que obtuvimos a través del split, y para cada palabra lo que vamos a hacer es aprovechar con este len de palabra, vamos contando la cantidad acumulando la cantidad de caracteres, y en esta siguiente línea la cantidad de palabras. Después hacemos un segundo for interno, sería para que para cada palabra revisemos qué es lo que pasa con cada letra. Y lo que estamos haciendo acá es preguntando si la letra está adentro de esta cadena de caracteres. Y en la cadena de caracteres lo que pusimos son las letras minúsculas, sin y con acento. Pusimos este letra lower para convertir cada letra a minúscula, así evitamos preguntar toda la cadena de caracteres, digamos, de vocales, perdón, acentuadas, no acentuadas, tanto mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, acá con letra lower, eh, convertimos cada letra a minúscula y preguntamos si está en esta cadena de caracteres de minúscula. En caso de que está, eh, aumentamos la cantidad de vocales. Finalmente, en este for interno, a la cantidad de letras por línea, una vez que terminamos de recorrer toda esa línea, la acumulamos en la cantidad de letras total, de letras, sí, perdón, de caracteres sería, podría no ser todas letras, y después a esa misma cantidad de letras de la línea la acumulamos en esta lista donde va a haber sublistas con el número de línea y la cantidad de caracteres. Antes de empezar nuevamente este for interno, actualizamos cantidad de letras por línea en 0, teniendo en cuenta que a la cantidad total de letras o caracteres la hemos ya acumulado en CNT_let. Y finalmente vamos a imprimir estas cosas que nos pide
estos puntos. El apartado 2, que contemos los caracteres sin blanco totales. El apartado 3, la cantidad de vocales. Y el apartado C, la cantidad de palabras. Y a esta lista con la sublista la vamos a reservar para una celda siguiente para resolver el punto D. Ejecutamos y nos da estas cantidades respectivas. Finalmente también imprimimos para que vayamos viendo qué cantidad de caracteres tiene cada una de las líneas que figuran acá abajo. Por supuesto que esto es una apuesta a resolver eh, tres cosas y media en uno y hace que el ejercicio sea un poco más complejo, pero vale la pena el intento. Y si no quieren realizarlo así, pueden a partir de esto desglosarlo, qué cosas corresponden a cada una de los enunciados de manera independiente. Una vez que tenemos esta lista de líneas, long link, con la respectiva cantidad de caracteres, lo que hacemos es recorrerla y averiguar el máximo, que está obviamente la cantidad de, de caracteres, es el segundo elemento de cada una de las sublistas, o sea, L1, y obtenemos en primer lugar el valor máximo, o sea, cuál sería una de las líneas representativas de ese máximo. Una vez que tenemos ese máximo, hacemos otro for para buscar en cada una de esas listas cuáles son, perdón, las que coinciden con ese valor máximo. En este caso va a ser solamente una, la que tiene el valor máximo, que es esta de 1452 caracteres, pero eventualmente podría haber más de una. Por eso generamos esta lista de líneas max para que si hay más de una que coincida con ese máximo, o sea, ese segundo elemento de la sublista coincide con ese máximo, agregamos a líneas max el primer elemento. O sea, esta lista, líneas max, nos va a indicar cuál es la línea o cuáles son las líneas que contienen ese valor máximo. Entonces, ejecutamos y de acuerdo a lo que decidimos imprimir, las líneas con el máximo de 1452 caracteres es la línea número 11. Y finalmente cerramos el archivo con fclose. Cerramos el archivo porque en el punto D, que nos pide agregar el autor, y habíamos abierto el archivo solamente en modo lectura, no hubiéramos podido hacerlo porque hay que agregarlo en modo escritura y particularmente en modo append, append más para poder leerlo y escribirlo, pero básicamente en modo append para poder agregarlo al final y no sobreescribir el archivo original. Entonces hacemos el fopen con el modo append y f.write para escribir el nombre del autor con barra invertida n, que es lo que agrega una línea antes, en este caso, y después, en este caso, del nombre. Y finalmente volvemos a cerrarlo. Ejecutamos y lo que hay que hacer es revisar el archivo a ver cómo quedó.
Acá tenemos el archivo abierto. Vamos al final y efectivamente está el nombre del autor. Finalmente, el ejercicio 2 nos pide que generemos un archivo con una lista de materias de primer año de la carrera que uno cursa, puede ser en realidad de cualquier año, de cualquier carrera, es un pretexto. Y de título escribamos el nombre de la carrera y finalmente el nombre de cada uno. Eh, a las cosas que vamos a escribir las inicializamos en estas variables. Primero el nombre de la carrera, después una lista con la lista de materias de primer año, de un cuatrimestre, finalmente el nombre. Vamos a abrirlo de una manera diferente a la anterior con with as, dentro del with el open, con los mismos datos, el nombre del archivo que vamos a generar, que en este caso le ponemos materias.txt. Si no ponemos una ruta específica, este archivo se va a grabar en la misma carpeta en la cual está el programa. Como modo, escribimos modo escritura, modo write, de tal manera de que si existe ya un archivo materias.txt lo va a sobreescribir. Por lo tanto, el modo write hay que manejarlo con cuidado, la misma codificación que usamos anteriormente, y el puntero archivo va a ser fmaterias. Fíjense que como está abierto con el with as, no hace falta cerrar el archivo. Una vez que termine de ejecutarse lo que está dentro del with as, se va a cerrar el archivo. Entonces lo primero que hacemos es escribir el nombre de la carrera con fmaterias write, eh, el nombre de la carrera, y ponemos dos líneas en blanco, una en realidad para que una vez que termina el nombre de la carrera vaya a la línea siguiente, y la siguiente para que genere una línea en blanco para separarlo de la lista de materias. A la lista de materias, con un for recorremos la lista previa de materias y vamos escribiendo cada una de las materias con el write y un /n para que a la siguiente materia le escriba en una línea posterior, y finalmente escribimos nuestro nombre con una /n previa para que deje una línea en blanco intermedia entre la lista de materias y el nombre. Ejecutamos y vamos a ir a ver el archivo. Y está lo que habíamos especificado anteriormente.